Bueno, estamos en comunicación con Charly Pérez Dauría, que es director del Museo de Florida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto comunicarme contigo y bueno, estamos muy cerca del 25 de agosto y bueno, supongo que los de Florida tienen mucho para decir sobre esta fecha, ¿verdad? Por supuesto que sí. Es una fecha que cambió la vida de lo que era la banda oriental, todo esto, y bueno, y claro, sí tenemos, pero yo no sé bien si los oyentes saben lo que es Florida, a dónde que estamos. Estamos a 90 kilómetros de Montevideo. Es una población de 33.000 habitantes, es muy pequeña, y es la capital de un departamento de Florida que tiene más o menos el doble de habitantes. El total que tiene Florida son 65.000 habitantes y la mitad vive aquí en la capital, que fue Villa de San Fernando de la Florida, ya por 1809, cuando se fundó la última población española por estas latitudes, que hoy se conoce también como altar de la patria, ¿verdad? Por ese acontecimiento memorable que pasó allá, como tú decías recién, el 25 de agosto de 1825. Pasaron varios acontecimientos acá en Florida, digo, ¿y por qué se eligió Florida también? Es lindo saberlo, porque por aquel entonces hubo en toda América un movimiento que también, hay que decirlo, fue llevado por los masones, ¿verdad? Incluso el número de 33 orientales no es casualidad que eran 33, o sea, es medio caprichoso el número 33, llevado a que fueran 33 los orientales, que en realidad fueron más, pero bueno, hubo todo un movimiento ahí, se inició desde la República Argentina precisamente, el Saladero de Trapani, ahí famoso que estuvo por allí, que también era otro hermano, ¿verdad? Fue ahí que se inició esa cruzada. Juan Antonio Lavalleja, que fue el jefe de los orientales, y el segundo jefe también, don Manuel Oribe, brigadier Manuel Oribe. Estos dos fueron los que iniciaron esa cruzada libertadora, que desembarcó el 19 de abril de 1825, ahí en la playa de la Gracia, y que al bajar hay un famoso cuadro de Blanes sobre el desembarco, con la bandera desplegada de libertad o muerte, que ahí hacen un juramento, y bueno, y se toma 33, pero en realidad, bueno, está más allá de todo. Habían también algunos argentinos y había algunos africanos, si tomamos el rigor histórico, ¿verdad? Si lo tomamos con rigor, pero en realidad eran todos, estaban en la causa oriental, o sea, también que se tomaban como orientales. Pero después de ahí, entonces, que desembarcan, hacen el juramento. Después viene el abrazo del Monzón, que fue otro acontecimiento memorable. Se une también el brigadier Rivera, Fructuoso Rivera, ya eran los tres los jefes, ¿verdad? Después Oribe fue a sitiar Montevideo y Lavalleja, Juan Antonio Lavalleja, llega acá a Florida. ¿Y por qué llega aquí a Florida? Bueno, para hacer su campamento y para también hacer un gobierno que respaldara. Él quería que la sociedad civil, o sea que de alguna manera las autoridades de entonces, nombrar algunas autoridades para que respaldaran su accionar militar. Y se elige Florida porque, bueno, el territorio que más le importaba, que más importancia tenía, logística y todo, era el que estaba comprendido entre el Río Negro, que es el que divide en dos al Uruguay, el norte y el sur, hasta, o sea, del Río Negro hasta el Río de la Plata, y en el medio de esa distancia está Florida, y de este a oeste también está Florida en el medio. Por eso fue que se eligió aquí para manejar todo ese alzamiento
militar que él iniciaba. En aquel momento era solamente Chasques con lo que se comunicaba, tenía distintos jefes en varios en varios poblados que le eran fieles a él, ¿verdad? Que le respondían a él, y bueno, estaba en permanente comunicación con Rocha, con Colonia, con las afueras de Montevideo, también con el litoral. Y lo primero que hizo fue pedir que se hiciera, que se nombrara un gobierno provisorio, que se reunió aquí en Florida también el 14 de junio de 1825. Ese gobierno provisorio que era presidido por don Manuel Callero fue que pidió que cada uno de los pueblos, de los 15 pueblos que habían más importantes, eligieran un representante para que nombrar la asamblea, ¿verdad? Para conformar la asamblea. Y fue así que cada uno de estos pueblos eligió un representante. Florida eligió a Joaquín Suárez en una elección, bueno, más o menos como esa época, no eran tan abiertas y tan democráticas como hoy, pero bueno, se eligió, o los que estaban habilitados para elegir, eligieron su representante. Y estamos hablando de casi 2 siglos atrás, ¿verdad? Y Joaquín Suárez, que después fue presidente de la República, fue el que representó a nuestra Florida aquí en ese gobierno provisorio, ¿verdad? Ese gobierno provisorio entonces funcionó y se nombró la asamblea que el 25 de agosto de 1825 declaró nuestra independencia nacional, que era un poco separarnos del Brasil, que era el que en ese momento, en 1825, se había hecho dueño de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, con Portugal, por supuesto. Estamos conversando con Charlie Pérez Dauría, que es director del Museo de Florida, y te pregunto, ¿en qué circunstancias regionales estaba enmarcada esta fecha? ¿Qué estaba pasando en los alrededores? Bueno, en los alrededores, como todo, hubo un gran movimiento por ese entonces, ¿verdad? Por esa época. En toda América se sacudió desde Bolívar, y ahí empezaron a surgir todos estos héroes nacionales que querían la libertad, que un poco tomar lo que había pasado en Europa, ¿verdad? Era un poco eso, y ahí está la mano de los masones, un poco invisible, que tuvieron atrás de todo eso. Y bueno, y aquí en Florida también se sintió mucho eso, porque los que fundaron Florida en 1809 fueron también tres masones, ¿verdad? Es todo muy anecdótico lo que aquí en nuestra ciudad pasó, pero bueno, esa fue precisamente mañana es 18 de julio. El 18 de julio de 1830, 5 años después, fue que se formó la Constitución, se creó la Constitución de la República Oriental del Uruguay, y ahí sí tomó forma de país todo eso, porque evidentemente el 25 de agosto lo que hizo fue una declaración, ¿verdad? Pero para materializarlo, después hubo que salir a las cuchillas a pelear. Primero fue en septiembre, en la batalla del Rincón de las Gallinas, que pasó allí muy cerca de la frontera del río Uruguay. Fue un gran triunfo militar de las armas patriotas. También luego, el 12 de octubre de ese memorable 1825, se sucede la batalla de Sarandí, que de donde estamos acá, unos 40 kilómetros, en el departamento de Florida. Fueron derrotados totalmente los ejércitos brasileños. Los dos jefes estuvieron allí, Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, con aquella célebre frase de carabina a la espalda y sable en mano, que fue
fue por la que se hizo famosa, ¿verdad? Esa famosa carga de la caballería gaucha. Y bueno, y el punto final de ese año fue el último día donde Olivera tomó la fortaleza de Santa Teresa, que todavía estaba en manos de los portugueses. Pero lógicamente no fue de un día para el otro todo este proceso de formar una república. El puntapié inicial en realidad ya lo había dado Artigas, allá cuando arrancó con su batalla de las Piedras en 1811. Después se tuvo que ir para Paraguay, pero ya la llama estaba encendida, y después bueno vino todo este movimiento que se gestó en la República Argentina, y bueno, y hoy aquí los floridenses, entonces el mes que viene vamos a estar celebrando eso. Era una pequeña población, es muy rica esa historia, porque la población de Florida en ese entonces serían 300, 400 habitantes, era muy chiquito eso. Imagínense lo que tiene que haber sido con los jefes de los orientales aquí, con varios miles de soldados patriotas, muchos de ellos que habían sido veteranos de 1811 de Artigas, pero que junto con Lavalleja ahí en ese año 1825 estaban haciendo sus primeras armas. Entonces aquí hubo todo contra Río Santa Lucía Chico, fue un campo de entrenamiento y de formación de esos soldados. Esto tiene que haber sido muy hermoso. Incluso hay algo que es muy interesante. Tal vez algunos, yo no sé, tu audiencia, cómo está, si son veteranos o no, si les gusta el tango o no. Esta es una pequeña población en ese entonces que recibió varios miles de patriotas que venían a pelear. Y en uno de ellos era bueno para la guitarra, le gustaba tocar mucho la guitarra, y enamoró a la chica más hermosa que había aquí en Florida, del Pago. Y bueno, después lamentablemente va a pelear un par de meses después ahí a Sarandí, y es de los 34 orientales que muere. Y ahí entonces se hacen un tango que es Cuna de los Bravos 33, o también sale con otro título de La Uruguayita Lucía, que lo cantaba Carlos Gardel, sobre todo por esta fecha, cerca de estas fechas, lo cantó en París, y después también lo cantaba ahí en Buenos Aires. Pero hay una anécdota, como Carlos Gardel había ido a cantar en 1930, cuando se celebró aquí en Uruguay, aquí en Montevideo, el primer mundial de fútbol. Siempre tuvimos rivalidad con los argentinos, pese a que yo estuve viviendo 4 años ahí en Buenos Aires, ¿verdad? Digo en general que hay cierta disputa, pero es más por el fútbol que por otra cosa, ¿verdad? Parece que a la concentración de los argentinos no fue Carlos Gardel, pero sí había ido a cantarle a la concentración de los uruguayos. Y bueno, entonces cuando fue a cantar después este tango allí, le pareció que Cuna de los Bravos 33 podía ser tomado medio a mal, por eso fue que le cambió el nombre y lo cantaba como La Uruguayita Lucía, que canta, que quienes conozcan la letra y eso que yo les conté recién, la van a entender recién a lo que habla. Cuando dice Lavalleja lo llama, la patria lo llama, y bueno, eso es muy rico también, y es una de las anécdotas que nos gusta contar a nosotros, y ese tango fue declarado de interés departamental. Mira qué bien. Y esa declaración de la Asamblea. No, te quería preguntar qué cosas quedan en Florida de estos años, y específicamente el museo, ¿qué propuesta tiene museística? Bueno, el museo, por suerte, ahora el intendente compró un
muy amplio, y tenemos allí, hay varias pinturas, hay un Blanes, una reproducción de ese desembarco de los 33, hay armas de esa época, hay un sable que fue encontrado allí que está con el sello del ejército lusitano, del ejército brasilero, que se cayó en la batalla de aquí en Sarandí. Hay algún uniforme todavía, hay lanzas de esa época, y bueno, lo que nosotros tenemos palpable aquí en las afueras de Florida está la famosa Piedra Alta, que fue el lugar donde al otro día, el día 26 de agosto, se fue allí a dar lectura a esa declaratoria para arengar a la tropa que, como ya dijimos, estaba acampada aquí contra el río Santa Lucía Chico en las afueras de Florida. Y bueno, tenemos la copia de esa declaratoria, hay armas, hay algún uniforme también de esa época, y bueno, pinturas. En el escudo de Florida también está la carga de Sarandita, los 3 caballos con la carabina a la espalda, con los 3 caballos con jinetes con carabina a la espalda y sable en mano, como es famosa esa frase, ¿verdad? ¿Ese escudo está hecho por Manuel Rosé? Exactamente, Manuel Rosé, el famoso pintor Manuel Rosé, fue el que pintó el escudo original en 1939, precisamente un 10 de julio, que es la fecha de que se fundó no la ciudad de Florida, sino el departamento de Florida. No sé cómo estamos de tiempo, pero yo a veces me voy un poco por las ramas, porque la verdad que la historia lugareña, la historia de acá, esa historia chiquita me encanta. Y esa es la historia que atrapa, ¿no? Es la historia que atrapa. Charlie, vamos a recibir entonces la fecha cuando ustedes inauguran el museo, y vamos a tratar de cubrirlos, y vamos a ir a visitarlos con mucho gusto desde Buenos Aires, de los programas de radio de uruguayos en la Argentina. Enorme. Es un museo chico, ya le digo, somos una población de 33.000 habitantes, por eso primero quería aclarar esto. De repente hay gente que, bueno, acá en las grandes ciudades no van a ver un museo como en Madrid, ni como en Buenos Aires, ni como en Montevideo. Es un museo chico, pero va a ser muy acogedor y queremos que sea muy, muy inclusivo. Estamos trabajando en eso, y bueno, si llegan a venir por acá va a ser realmente un orgullo. Hay pintura muy buena, hay muchas cosas, también digo, a pesar de que es departamental y se pone el acento y se subraya siempre las cosas de nuestro departamento, hay también elementos muy interesantes. Hay telégrafos de la época de los primeros ferrocarriles. Y supongo que desde el punto de vista turístico también tiene algún atractivo que uno pueda estimularlo a pasar por ahí. Florida lo que tiene más lindo es el parque, más pintoresco, aquí que está la Piedra Alta allí, que bueno, que lamentablemente allá por 1909 la Piedra Alta quedó enterrada porque la utilizaron para cabecera del puente y se armó un lío fenomenal. Imagínense, el altar de la patria, le pusieron un puente arriba, pero bueno, también forma parte del folclore nacional, nuestra historia, ¿verdad? Sí. El parque es muy lindo, fue diseñado allá en 1909, por allá, no sé si lo conocen, a Racine, ese francés que anduvo por acá, por América, diseñando Rosedal y diseñando parques, estuvo acá, traído por los gobernantes de la época, hizo un trabajo fenomenal, que lamentablemente hay algunas especies que se han ido perdiendo, pero queda así, queda muy lindo, es un parque muy atractivo, tiene todo el río, y bueno, y muchísima historia. Charlie Pérez Dauría, entonces, muchísimas gracias por la nota, y bueno, desde la Argentina, un abrazo muy fuerte, gracias.